Muy buenas tardes, directores, docentes, especialistas, familia y público en general de todo el país que hoy nos están sintonizando. Mi nombre es César Quintana, soy parte del equipo de la Dirección de Educación Básica Especial del Minedu y les doy la cordial bienvenida a este webinar denominado Diseño Universal del Aprendizaje DUA, Elementos para fortalecer la motivación. El propósito de este tema es distinguir en el marco del diseño universal de aprendizaje elementos clave de las redes afectivas que permita a docentes y directivos brindar opciones pedagógicas para promover aprendizajes con mayor motivación, interés y compromiso. En principio queremos agradecer a cada uno de los directivos, de los docentes y público en general que nos están acompañando esta tarde. Asimismo agradecer a Luz Fernández y Ena Espinosa, quienes nos están acompañando en la interpretación de lengua de señas el día de hoy, haciendo que este evento obviamente sea accesible para todos y para todas. Quiero comentarles que el tema de hoy lo desarrollaremos en dos bloques. El primer bloque, una ponencia principal orientada a conocer, profundizar sobre el DUA, centrado en las redes de compromiso relacionadas a la motivación, al esfuerzo y la autorregulación, a cargo del experto en la materia, Boris Álvarez. Luego pasaremos a un segundo bloque centrado en los elementos para fortalecer la motivación, la persistencia y autorregulación, a cargo de Rocío Colca, coordinadora de los servicios de apoyo de la Dirección de Educación Básica Especial. Y finalmente vamos a tener, para cerrar el evento, un bloque destinado a responder algunas preguntas de los participantes. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar este primer bloque presentando a Boris Álvarez. Boris es director estratégico de Fellow Group, institución académica cuyo foco es la atención a la diversidad a partir del diseño universal del aprendizaje, materia en la que obviamente son expertos a nivel de Latinoamérica. Así que vamos a dar la bienvenida a Boris. Boris, muy buenas tardes, un gusto contar con tu presencia y todo el país te está escuchando. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Encantado de poder participar, comentar, conversar respecto de este tema que es tan interesante y que sin duda para los docentes del Perú y también todos los docentes que nos puedan estar escuchando en otros lugares de América pudiese ser también importante. Voy a compartir una presentación para poder de una forma dirigir la conversación en torno a estos puntos. Y la presentación efectivamente se trata de estos elementos para favorecer la motivación y el compromiso en el aprendizaje. Tiene mucho que ver o está muy basado en realidad en las redes afectivas, que es uno de los tres pilares sobre los cuales se genera el aprendizaje y que el diseño universal para el aprendizaje aborda de manera clara. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a conversar? Vamos a estar conversando aquí alrededor de unos 30, 40 minutos sobre estos cuatro ejes, estos cuatro puntos. Las redes para el aprendizaje las vamos a nombrar de una manera bastante somera para poder de alguna forma entender cómo profundizamos sobre estos conceptos. Vamos a hablar luego del objetivo central que tiene el diseño universal para el aprendizaje, que es el lograr el aprendizaje experto, para luego de eso profundizar a través de las directrices. Son elementos, los vamos a mostrar en la pauta del DUA, que es parte de la presentación. Vamos a profundizar en las tres directrices que están asociadas a estas redes afectivas y al principio de múltiples formas de motivación y compromiso, para luego terminar con algunos espacios que nos van a permitir reflexionar sobre la práctica docente, que es uno de los ejes críticos para poder desarrollar de manera adecuada el diseño universal para el aprendizaje. Vamos a reflexionar sobre la práctica docente para el desarrollo de aprendices decididos y motivados, que está muy vinculado con este concepto que yo les hablaba del aprendizaje experto. Cuando nosotros hablamos del diseño universal para el aprendizaje de una forma bastante amplia, resumida, lo que busca, más allá de solamente transformarse en recomendaciones
de estrategias o de metodologías para poder implementar un aprendizaje o una enseñanza que vaya abordando a más estudiantes. Lo que busca el diseño universal para el aprendizaje es más profundo, es lograr el aprendizaje experto, es lograr que nuestros aprendices sean expertos, ¿bien? Y a partir de eso, ¿cómo lo logra? Es centrándose en las características que tienen los cerebros en general para poder aprender. ¿Cuáles son estas características generales que tiene el cerebro? Tiene, o se han descrito principalmente, 3 redes que son las que van a fundamentar o que van a permitir que se genere el aprendizaje. Las redes afectivas, que aquí se representa de una forma visual en el cerebro más interno, el sistema límbico, que está asociado a la memoria, que está asociado a las emociones, que controla la información que entra al cerebro y lo procesa para poder, de alguna forma, tomar decisiones dentro del contexto en el cual la persona está viviendo. Luego de eso tenemos las redes de reconocimiento, que está representado en este gráfico por las áreas de la corteza sensorial principalmente, donde están las áreas, por ejemplo, de la percepción táctil, la percepción visual, la percepción auditiva, ¿cierto? Y luego las redes estratégicas, que es la parte del cerebro que de alguna forma va comandando, es como el control aéreo que permite ir avanzando, ir tomando decisiones. Eso es de alguna forma lo que permite el aprendizaje. Entonces, como consideramos estas 3 redes dentro del aprendizaje, lo que sería lógico es poder trabajar a partir de esas 3 redes, de la estimulación de esas 3 redes, para que los estudiantes puedan aprender. Esa es la lógica que hay atrás. Y efectivamente, los creadores del diseño universal para el aprendizaje lo plantean de esa forma. Entonces dicen, si vamos a trabajar las redes afectivas, ¿cómo podemos trabajarlas? Y aquí lo que plantea es decir que entreguemos múltiples formas que permitan motivar y comprometer. Bien, y acá hay un concepto que va quizás un paso antes, es el hecho de que estas redes, independiente de que todos tenemos esas redes afectivas de reconocimiento estratégicas, cada persona es muy variable. Entre compañeros, por ejemplo, de una sala de clase, entre colegas que están trabajando en una escuela, entre personas que habitan dentro de una misma casa, todos son muy variables en las redes que tienen. Bien, por tanto, realizar una única forma o tener una única estrategia para poder motivar, por ejemplo, a los estudiantes no es efectivo. Y por tanto, de esa forma es que los principios de este diseño universal para el aprendizaje toman estas redes, pero plantean múltiples formas para poder abordarlas. Por tanto, aquí el concepto de flexibilidad, el concepto de eliminar la rigidez, es el que prima cuando uno piensa en implantar este diseño universal para el aprendizaje. ¿Bien? Entonces, insisto, entregamos múltiples formas para motivar y comprometer. Entregamos múltiples formas para representar la información. Entregamos múltiples formas para que los estudiantes puedan actuar y expresar. ¿Y qué es lo que obtenemos con eso? Aquí el foco es muy importante. Cuando permitimos que eso ocurra, eso no es solo un elemento que nos permite generar una enseñanza distinta, una enseñanza más innovadora. El foco que tiene el diseño universal para el aprendizaje y por lo cual plantea que hay que entregar múltiples formas es porque desea desarrollar mejores aprendices. Y ahí es donde se centra ese concepto de los aprendices expertos. Aprendices que sean decididos y motivados. Pensemos en ese concepto. Lo vamos a revisar en un rato más, pero ¿cómo estaríamos, cierto, nosotros en una escuela, en una universidad, en un centro educativo, cualquiera sea, donde todos nuestros estudiantes pudiesen ser decididos y motivados?
Cuando activamos las redes de reconocimiento a través de múltiples formas de representación, tenemos estudiantes que son ingeniosos y conocedores. Y cuando activamos las redes estratégicas a través del principio múltiples formas de acción y expresión, obtenemos estudiantes que son estratégicos y dirigidos a la meta. Entonces, más importante que desarrollar los principios del DUA es el por qué desarrollamos los principios del DUA. Entonces, cada decisión que toma el docente, cada decisión que toma un directivo en la escuela, cada decisión que se toma por parte de un tomador de decisión a nivel de política pública, tiene que tener la justificación de qué forma apoya al aprendizaje experto. No es el principio por sí solo, sino la razón por la cual se implementa ese principio. Y eso es lo que vamos a intentar desarrollar en los minutos que nos van quedando. Cuando hablamos de estos aprendices expertos, podemos decir que los aprendices expertos primero realizan elecciones. Y cuando hablamos que los aprendices realizan elecciones, aquí hay muy buenas preguntas, como por ejemplo, el aprendiz experto se pregunta, ¿cómo quiero comprometerme en esta experiencia de aprendizaje? Esa es una de las decisiones que toma, una de las elecciones que realiza. Me voy a comprometer tomando una decisión específica, voy a comprometer determinadas horas a la semana para poder favorecer esta experiencia de aprendizaje, voy a cambiar mi disposición frente a cómo me estoy enfrentando a la clase, voy a lo que sea. El aprendiz experto realiza elecciones. ¿Qué otra elección podría tomar? Las representaciones de contenido que entiendo de mejor forma. Pero aquí, más que entregarle la responsabilidad de elección al estudiante, los docentes debemos pensar, los docentes y los directivos de escuelas debemos pensar, ¿permitimos que los estudiantes realicen elecciones? Y antes de permitir que realicen elecciones, ¿entregamos opciones para que los estudiantes puedan tener elecciones? Eso es lo primero, ¿cierto? A partir de ese punto es que nosotros desarrollamos aprendices expertos, permitiendo elecciones. ¿Qué más hacen los aprendices expertos? Reflexionan sobre su aprendizaje. O sea, los aprendices expertos saben sobre aprendizaje y saben cómo ellos aprenden. Por tanto, ellos son capaces de determinar qué hago bien como aprendiz. Los aprendices expertos también se preguntan qué quiero o necesito desarrollar como aprendiz. Piensen ustedes en su rol de aprendices, no en el rol de docentes. Piensen en su rol de aprendices. ¿Ustedes tienen claro qué es lo que necesitan desarrollar como aprendices en un momento determinado? Por ejemplo, necesito saber más sobre tecnología. Por ejemplo, necesito saber cómo manejar bien mi agenda. Necesito profundizar en el manejo de algún idioma. El aprendiz experto reflexiona sobre su aprendizaje. Y aquí la pregunta, vuelvo a insistir, acá no es para que le tiremos la responsabilidad al estudiante, eso ocurrirá en su momento, sino que lo que nosotros debemos decidir como docentes, como directivos, es, ¿doy los espacios para que los estudiantes puedan reflexionar sobre su aprendizaje? Lo otro que realizan los aprendices expertos es establecer metas. Y una vez que ellos son capaces de saber, ¿cierto?, sobre su propio aprendizaje, ellos son capaces de determinar qué es lo que necesitan. Necesito gestionar de mejor forma el tiempo. Necesito dormir más para estar más descansado, más descansada. Y aquí nuevamente, nosotros como colegios, nosotros como escuelas, nosotros como parte de los gestores de política pública, como docentes, ¿permitimos que los estudiantes establezcan sus propias metas? ¿O eres tú quien decide la meta que va a tener cada uno de tus estudiantes?
Esas son parte de las preguntas que nos tenemos que desarrollar en relación a los aprendices expertos. Vamos a centrarnos principalmente aquí en el área de motivación y compromiso. Estas son las características que tienen los aprendices expertos. Yo les vamos a dejar en el link, en los comentarios de esta sesión, vamos a dejar una serie de recursos que de alguna forma hemos ido entregando. Algunos de estos recursos, por ejemplo, es esta imagen con las características de los aprendices expertos, ¿bien? Para que ustedes puedan revisarlo en relación a cada uno de los principios. Pero vamos a centrarnos acá en aprendices decididos y motivados. Cuando hablamos de aprendices decididos y motivados, ¿cuáles son sus características? Primero, están ansiosos por nuevos aprendizajes y están motivados por el dominio del aprendizaje mismo. O sea, sienten pasión por aprender, desde la perspectiva del compromiso y de ser decididos y motivados, ¿cierto? También desde esta misma perspectiva, ellos están dirigidos a objetivos de aprendizaje. Se dirigen a sus objetivos de aprendizaje. Por tanto, las decisiones que toman, la forma en la cual van escogiendo sus tiempos, van escogiendo los materiales que utilizan, están enfocados en los objetivos que ellos se trazaron. Vuelvo a insistir, ¿cierto? Si los estudiantes se colocan, si los aprendices expertos se colocan sus propios objetivos, ¿en las escuelas permitimos que los estudiantes desarrollen sus propios objetivos? ¿Entrenamos esa habilidad? Los aprendices expertos, también decididos y motivados, saben cómo establecer objetivos de aprendizaje desafiantes para ellos mismos. Y aquí hay un concepto que también es altamente importante. Estamos tratando de eliminar esta creencia que hay sobre la educación especial, sobre la educación inclusiva asociada a estudiantes, por ejemplo, con discapacidad, estudiantes en situación migrante, estudiantes en situación de vulnerabilidad, donde tradicionalmente hemos tenido la creencia de que hay que bajar las expectativas sobre ellos, hay que bajar el nivel de dificultad y, por tanto, permitimos que los estudiantes simplemente sean promovidos, pero no se generen aprendizajes. Cuando les planteo esto, saben establecer objetivos desafiantes. El desafío está atrás, la dificultad está atrás de eso. Los estudiantes son capaces de ponerse metas que sean difíciles para ellos. Entonces cambiamos el concepto también. Ya no hablamos de solamente regalarles calificaciones para que sigan avanzando en los cursos. Lo que nos preocupa es que los estudiantes aprendan, no la calificación. ¿Bien? Saben cómo mantener el esfuerzo y la resiliencia para alcanzar esos objetivos y monitorean y regulan reacciones emocionales. Son capaces de regular y de monitorear esas reacciones emocionales, ¿cierto? Que de alguna forma podrían impedir o distraerlos para generar otro tipo de aprendizajes. Todo esto se tiene que ir trabajando. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja a partir de la pauta del diseño universal para el aprendizaje. También está disponible a través de un enlace de descarga en la página de los fundadores del diseño universal para el aprendizaje, que es esta institución CAST. Son de Estados Unidos, pero está disponible la versión en español traducida por nuestro equipo, por Fellow Group, para que ustedes puedan descargarla, para que puedan ir a cada uno de los descriptores de los principios, de estos elementos que se llaman directrices, de los indicadores, que son estas líneas que están más pequeñas. Cada uno de estos tiene distintos niveles de información y ustedes pueden acceder a todo ese tipo de información a través del link que les vamos a dejar disponible. Bien, hay que, para generar este aprendiz decidido y motivado, dentro del diseño de las lecciones, de las clases, el diseño que se piensa también de manera macro en las instituciones educativas, necesitamos trabajar en 3 niveles. Bien, ¿cómo trabajamos esto? Entregamos múltiples formas para motivar y comprometer a los estudiantes, con el primer nivel que sería captar el interés. Llamamos la atención de los estudiantes. Y ahí entregamos elementos de innovación, de sorpresa, ¿cierto? De emoción. Pero aquí hay un punto que es importante.
Más allá de ponernos a hacer un show delante de la sala de clase, más allá de ponernos disfraces, que son todos elementos que también son válidos, lo que nosotros tenemos que procurar es permitir que los estudiantes puedan escoger, que las actividades que entregamos sean relevantes y que se sientan en un contexto que está libre de amenazas y de distracciones. De esa forma captamos el interés. Por otro lado, vamos profundizando, este es el nivel de acceso, luego el nivel de construcción, nosotros permitimos que los estudiantes o entregamos opciones para que los estudiantes mantengan el esfuerzo y la persistencia. ¿Y cómo permitimos que los estudiantes, cómo diseñamos entornos de aprendizaje que favorezcan el mantener el esfuerzo y la persistencia? Teniendo claro o demostrando de manera clara cuál es la relevancia que tiene la meta o el objetivo que estamos trabajando en la clase, entregando distintos niveles de desafío, porque efectivamente si todos tenemos el mismo nivel de desafío, para algunos estudiantes es demasiado sencillo y no se motivan, perdón, y para otros estudiantes es demasiado complejo y están convencidos de que no lo van a lograr. Entonces también es importante tener distintos niveles que los mismos estudiantes puedan escoger. Entregamos opciones y promovemos la colaboración y la comunicación, permitimos que trabajen en equipo de manera eficiente y entregamos retroalimentación, entregamos información valiosa para los estudiantes para que ellos puedan tomar decisiones de qué es lo que me está faltando para aprender, de cuánto tiempo más me va a dedicar esto, de dónde debiese redireccionar mi ruta de aprendizaje. Por ejemplo, estamos aprendiendo alguna operación matemática y me estoy equivocando, por ejemplo, algo bien básico, ¿cierto? Bien de un nivel más bajo, pero es para solamente hacer el ejemplo. Por ejemplo, estamos sumando y estamos sumando con reserva y como aprendiz yo todavía no me doy cuenta que cuando tengo la reserva tengo que colocarla en la siguiente en la siguiente parte, ¿cierto? Si estoy sumando unidades, después si tengo reserva tengo que colocarlas en las decenas. Y eso yo no me voy a dar cuenta mientras yo no reciba orientación de parte de mi docente para poder reflexionar, ¿cierto? Y tomar una decisión. Entonces, eso hay que también trabajarlo. A partir de esos puntos se mantiene el esfuerzo y la persistencia. Y el último punto, que ahí se vincula mucho más con estos estudiantes decididos y motivados, es permitir la autorregulación. Primero, estableciendo criterios que permitan o estableciendo una cultura que permita que todos los estudiantes confíen en que ellos van a lograr los objetivos de aprendizaje. Segundo, poder entrenar, facilitar habilidades y estrategias que les permitan a ellos enfrentar desafíos. Eso se tiene que entrenar. Tú tienes que colocarlos en situaciones que sean más complejas para que ellos puedan modularse y poder enfrentar desafíos de manera adecuada, ¿bien? Y por último, favoreciendo la autoevaluación y la reflexión. De esa forma logramos estos aprendices decididos y motivados. Y yo les dije que íbamos a reflexionar en torno a estos niveles y íbamos a reflexionar respecto de las prácticas que ustedes están realizando como docentes para poder favorecer el logro de estos aprendices decididos y motivados. Y aquí les dejo algunas preguntas para que podamos ir reflexionando. Primero, para captar el interés. Aquí hay una pregunta que es interesante. Los estudiantes con los cuales estoy trabajando, ¿pueden escoger sus temas de lectura, por ejemplo? ¿Pueden escoger si desean trabajar individual o grupalmente? ¿Pueden escoger cuándo acceder a la información? La verdad es que tú puedes preguntar lo que se te ocurre en relación a cómo los estudiantes pueden escoger o no cosas, pero este es un punto de partida. ¿Los estudiantes pueden escoger? Primera pregunta. La segunda, ¿por qué es importante esta competencia o contenido que estoy entregando? ¿Por qué la clase que yo estoy haciendo es importante? Preguntarse también cómo pueden utilizar los aprendices esta competencia o este contenido que estamos desarrollando. Y aquí hay una pregunta que también es importante. Si lo que les estoy entregando no es relevante o importante, ¿por qué lo estamos enseñando? ¿Se dan cuenta que estas son preguntas para que podamos reflexionar en torno a este punto que es fundamental, que es captar el interés?
Una última pregunta, el espacio para la reflexión estudiantil, por ejemplo, que yo permito dentro de mi sala de clase o permito a través de una sesión de videoconferencia, ¿cierto? Ahora que tenemos que hacer las clases de manera virtual. Estos espacios para que los estudiantes reflexionen, ¿permite que ellos lo puedan hacer de manera privada? ¿Que lo puedan hacer en silencio quizás? Porque muchas veces esta reflexión, esta pregunta que yo me estoy haciendo en mi proceso de aprendizaje, me puede dar vergüenza. Entonces, doy ese espacio de seguridad para el estudiante, para que pueda hacer esa reflexión de manera privada. Lo otro, ¿entrego opciones para favorecer su seguridad? Aquí tenemos varias preguntas y ustedes pueden ir colocándolas ahí en el chat, pueden ir colocando sus reflexiones en torno a esto. Y es muy importante que también ustedes puedan ir trabajándolo, que puedan, cada vez que están preparando sus clases, hacerse estas preguntas. ¿Bien? Si estamos hablando después de esfuerzo y persistencia, ¿qué preguntas me puedo hacer? ¿Se clarifica qué es lo que espera el docente de la lección? Yo como docente, ¿les clarifico a los estudiantes qué es lo que estoy esperando de esta lección? Me preocupo que todos los estudiantes comprendan, entiendan por qué es o qué es lo que estoy esperando. Adicionalmente, ¿permito que ellos propongan sus propias metas de aprendizaje? Las expectativas son claras para el trabajo en equipo. Ese es un punto que también es muy importante, ¿cierto? Cuando yo permito que los estudiantes trabajen en equipos, ¿es clara la forma o son claras las expectativas que hay para ellos? ¿Cómo tienen que distribuirse los tiempos? ¿Cuáles son las agendas que necesitan trabajar? ¿Si es importante o no ir cambiando en los roles? Y eso se tiene que clarificar. Uno no puede simplemente llegar y decir, ahora van a trabajar en equipo y no meterse como docente, ¿cierto?, con reglas que sean más concretas, más específicas. Uno tiene que ir clarificando eso. Por otro lado, ¿se permiten actividades que favorezcan el compartir de los estudiantes? Sobre todo hoy en día, que es tan complejo permitir que ellos compartan. Pero sobre todo ahora, ¿permito que los estudiantes compartan de alguna forma o motivo yo que ellos compartan algo? Hoy en día, por ejemplo, los estudiantes pueden, o los jóvenes, los niños, tienen muchas opciones para poder trabajar, o no trabajar, sino que jugar con juegos en línea que uno pudiese de alguna forma ir regulando para que ellos pudiesen trabajar colaborativamente, por ejemplo. O intencionar reuniones que vayan específicamente en el compartir. Hace unos días atrás conversaba con un profesor en Estados Unidos que tenemos un programa de podcast que también les vamos a dejar el link ahí para que ustedes puedan seguirnos por ese lado. Conversaba con Juan Gallardo y con Juan hablábamos sobre la importancia de por qué, por ejemplo, estos espacios de retiro, ¿cierto?, que se hacen en muchas empresas, en las cuales uno va a reflexionar, por ejemplo, respecto del trabajo en equipo, se hacen una serie de actividades, de alguna forma se nos dice que estamos trabajando, pero en realidad lo relevante es poder compartir. ¿Entregamos esas opciones similares en la escuela? ¿O solamente los estudiantes van allá a estudiar, a participar de la clase que yo voy a hacer? Favorecer eso también. Y finalmente, en relación a este esfuerzo y persistencia, también preguntarnos, ¿entrego retroalimentación que sea relevante y oportuna a los estudiantes? Muchas veces solamente nos preocupamos de entregar una calificación. Y la calificación, además, va al final del proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para entregar retroalimentación? Primero, que sea importante para la toma de decisiones y segundo, que sea oportuna, que sea a tiempo, para que yo pueda, antes, por ejemplo, del proceso de calificación, haber tomado una decisión, reflexionar, repensar cómo estoy entregando esto. También preguntarnos, ¿permito que les sirva esta retroalimentación para su toma de decisiones? Y ya con esto vamos terminando, ¿cierto?, este proceso de reflexión asociado a la autorregulación. Nos podemos preguntar, ¿entrenamos competencias para que enfrenten desafíos?
Piensen ustedes en su contexto de escuela. ¿Estamos realizando de manera consciente, de manera estructurada, el desarrollo de competencias para poder enfrentar esos desafíos? ¿Permitimos opciones de herramientas que les ayuden a reconocer cómo están sus emociones al momento de aprender? Si me siento contento, me siento cansado, me siento triste, me siento emocionado. ¿Cómo les entregamos a los estudiantes herramientas para que ellos puedan reflexionar en torno a eso? Por ejemplo, trabajando con estos emojis, ¿cierto? Y que ellos puedan ir de alguna forma trabajando esos elementos. Se entregan opciones para permitir que reflexionen respecto de cómo ha progresado su aprendizaje. O sea, hacemos, por ejemplo, metacognición que nos ayude a reflexionar sobre eso. Y aquí, muy importante, yo creo que este es uno de los puntos más importantes de toda esta conversación que hemos tenido hasta ahora. Desarrollamos una cultura donde creamos todos que todos los estudiantes pueden prosperar como aprendices. Yo creo que esa es la pregunta central que debemos trabajar. Aquí a cada uno de los docentes que está acá, ¿cierto? Que no les estoy viendo la cara, ¿cierto? Pero están participando a través de este webinar. Piensa en cada uno de tus estudiantes. ¿Estás convencido, estás convencida de que todos pueden lograr o pueden prosperar como aprendices? Incluso ese que a veces se tilda de flojo, ese que a veces se tilda de no tener tantas competencias, o el que tildamos como inteligente, ¿cierto? Lo coloco entre comillas, ¿cierto? Por lo complejo que es ir trabajando etiquetas para los estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo eliminamos esas etiquetas y creemos que todos pueden lograr estos aprendizajes? Bien, nos pueden hacer preguntas a través del chat, ¿cierto? Para poder ir reflexionando. Les quiero dejar solamente acá una información muy importante para nosotros, los que quieran ir tomándolo, ¿cierto? Ir trabajando este punto. Vamos a hacer un programa de formación aproximadamente 6 semanas, donde vamos a profundizar los componentes curriculares del marco DUA. Bien, vamos a partir el 28 de agosto, son clases los días sábados, y tenemos un acuerdo con la Municipalidad de Lima. Así es que ustedes entrando a la página, también vamos a dejar ese link dentro de la información. Si ustedes colocan dentro del carrito de compra de la página, colocan el código MUNILIMA-DUA, pueden tener un 60% de descuento de esta participación. Bien, y hay una serie de recursos que también les vamos a dejar, nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden tener recursos gratuitos, algunos programas en Spotify de podcast, donde también reflexionamos, el link de la pauta DUA, de la rúbrica de progresión del aprendizaje experto, que son herramientas que son fundamentales para poder comenzar a trabajar esto. Quedo atento y gracias, César, por la presentación. Muchas gracias a ti, Boris, de verdad. Muy enriquecedora esta presentación. De hecho, contribuye en nuestro actuar docente, ¿no? Al hacer posible, ¿no? Entender esta importancia del diseño universal en sus distintos principios, pero principalmente en esta reflexión que has hecho sobre la meta, ¿no? Que se persigue desde el DUA, aprendices expertos, ¿no? En este caso estudiantes expertos, y principalmente hoy centrado en las redes afectivas, ¿no? Que busca finalmente estudiantes decididos, motivados, ¿no es cierto? Cosa que es bien compleja y delicada también, pero necesaria, ¿no? Y estos son aspectos determinantes en los procesos de aprendizaje, y como en este ámbito también vamos entendiendo que la diversidad sigue siendo la regla, ¿no? Muchas gracias, de verdad, y gracias, por esta presentación muy exquisita. Y también quiero agradecer a quienes están sumando a esta transmisión desde todas las regiones. Desde todas las regiones estamos reconociendo San Martín, por ejemplo, nos acompaña Tacna, Tumbes, Huaraz, Lima Metropolitana, Puno, La Libertad, Ica, Amazonas, Loreto,
Ancash, Pucallpa, Arequipa, Cajamarca, Cusco, en fin, Ayacucho también, Piura, Tumbes, Moquegua, Chiclayo, ¿no? Moyobamba, Pasco, Junín, Huancavelica, Huánuco, en fin, todo el país sintonizándonos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a entrar a un segundo bloque, ¿no? Y este segundo bloque parte de una pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer desde el aula, ¿no? Desde lo pedagógico, esta importante dimensión? ¿Qué elementos podemos considerar para trabajar y fortalecer estas redes? ¿No? Esas son preguntas interesantes. Y para responder estas preguntas vamos a entrar a este bloque destinado a identificar justamente elementos, ¿no? Para fortalecer la motivación, la persistencia, la autorregulación. Y para ello contamos ya con la presencia de Rocío Colca. Rocío, ella es coordinadora de los servicios de apoyo de la Dirección de Educación Básica Especial del Minedu, y vamos a escucharla. Entonces, bienvenida, Rocío, te estamos escuchando. Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, César. Gracias, Boris, también por la presentación. Creo que el diseño universal para el aprendizaje se ha convertido desde el año pasado en todo un interesante marco, bastante desafiante, para poder potencializar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, en ese camino, nosotros hemos querido, y esto va a ser un ciclo de webinars, donde vamos a ir desagregando la pauta DUA, y vamos a ir también ya dentro de las acciones de los servicios de apoyo en el territorio, poder ir ya llegando más al detalle, digamos, a las acciones mucho más propias del aula y del docente. Antes de pasar a mi presentación, sí quería relevar a estas alturas del año el trabajo de los servicios de apoyo. Creo que en todo este contexto de emergencia sanitaria, todo ha sumado y todo definitivamente también se ha reconfigurado y se ha rediseñado. Y creo que los servicios de apoyo, tanto los SANE, los equipos SANE, valiosísimos y que están presentes en este webinar, como en los muchos eventos que nosotros trabajamos, y también el equipo del servicio de apoyo virtual, el equipo de, en la actualidad, 21 personas entre docentes y psicólogas, trabajando fuertemente bajo estrategias de, por un lado, estrategias personalizadas, trabajar con el docente, por otro lado, talleres con directores y docentes, en la línea de ir fortaleciendo la atención de nuestros chicos con discapacidad, pero también colocando la necesidad de tener una mirada diversa también del aula. Y en eso el diseño universal del aprendizaje es un referente realmente importante. Bien, entonces creo que saludo y felicito, y definitivamente el compromiso sigue pendiente de seguir apoyando a estos equipos que día a día tienen que dialogar a diario, directivos, docentes, en algunos casos familias, para poder enriquecer el trabajo en el aula, que pueda responder a las necesidades de nuestros estudiantes y, sobre todo, tener la meta de que nuestros chicos con discapacidad no dejen las aulas, no dejen el sistema, que continúen. Para ello sí es necesario hacer un esfuerzo conjunto, no solamente del docente, el directivo, también las familias y también la comunidad. Entonces, en esa línea estamos trabajando fuertemente. Bien, ahora sí, lo que yo sí quisiera compartirles esta tarde es una pequeña presentación a raíz un poco de esos elementos tan importantes que nos ha manifestado Boris, y que tienen que ver básicamente con esta pauta, esta parte de la pauta del diseño universal, que tiene que ver con todo lo que significa fortalecer la motivación, la persistencia y la autorregulación. Entonces, él nos ha dejado muy claro básicamente el marco, digamos el escenario en el que estos elementos son necesarios fortalecerlos, y lo que yo quería puntualizar solamente era ver ya en el marco de lo que hacemos día a día, y también desde la labor de los docentes, de la labor de los servicios de apoyo, cómo vamos acogiendo esos elementos y le vamos dando vida. Entonces, un elemento importantísimo que planteó Boris es el hecho de motivar a los estudiantes, pero bajo un elemento de conocer, saber qué le agrada a mis estudiantes, ¿no? ¿Qué elementos para él
¿no? Para él, en realidad para el aula, son importantes. Entonces, nosotros trabajamos al inicio de año, también un webinar, y luego también les pasamos toda la información de una serie de listas de cotejo que nos permitían acercarnos al estudiante, ¿no? Para conocer estos 3 elementos que ya lo hemos conversado, que son conocer sus fortalezas, ver a qué barreras se enfrentan y qué apoyos necesitan. Entonces, cuando Boris nos plantea y nos dice es necesario conocer qué le agrada a los estudiantes, allí inmediatamente nos situamos y nos vamos un poco a estas herramientas que usamos para trabajar la evaluación psicopedagógica. Y voy a centrarme en una, básicamente, que era la encargada de acercarnos a las fortalezas, ¿no? A estas cosas buenas, cosas interesantes, a estos talentos, estas habilidades que tienen los chicos y que llevan al aula y que son fruto de una serie también de previos, ¿no? Historia personal, familia, hermanos, cultura de la comunidad, en fin, una serie de elementos que han hecho que estos chicos tengan unas cosas interesantes y que las ponen, digamos, en común en el aula. Entonces, que nos dan pistas para saber cuáles son estas cosas que a él le agrada, ¿no? Qué fortalezas tiene. Y allí les estoy ahí presentando básicamente algo que, recordando un poco lo que ya hemos trabajado un momento, es cómo identificamos fortalezas. Porque para saber qué le motiva tenemos que conocerlo bien. Entonces, y una forma es un poco acercarnos, y esta herramienta nos ayuda muchísimo, y hemos segmentado esta herramienta de identificación de fortalezas en 4 tópicos. Uno primero que tiene que ver fortalezas en relación con su motivación e interés. ¿Cómo se entusiasma? ¿No? ¿Cómo se motiva él? ¿Con qué tipo de actividades artísticas? De repente con actividades más del ambiente natural, en fin, ¿no? Ahí, ¿con qué actividades a él son de su interés? Ya ahí hemos listado algunas que son bastante recurrentes. ¿Cuáles son sus juegos preferidos? ¿No? ¿Cómo logra mantener el esfuerzo y la percepción? ¿Con qué actividades? ¿En qué actividades básicamente, ya sean artísticas, deportivas, cotidianas, manuales? ¿En qué tipo de actividades él logra culminar? ¿No? Mantiene una motivación, se esfuerza, persiste, logra culminar, no en todo. Entonces, allí nos va dando elementos para cuando nosotros tengamos que trabajar nuestras experiencias de aprendizaje, sabemos con qué pistas, cómo es que tenemos que abordar. Otro punto importante tiene que ver con la expresión, ¿no? ¿Cómo expresa sus ideas? ¿Cómo lo hace, no? Con textos escritos, lo hace de manera oral, lo hace con lengua de señas, utiliza algunos materiales visuales, prefiere trabajar o usar materiales más tecnológicos, en fin, otros materiales concretos, utiliza títeres, en fin. Entonces, allí hemos listado y nos permite acercarnos a básicamente cómo él se manifiesta. Otro tópico importante cuando hablamos de conocer al estudiante, creo que también es ver qué logra hacer él de manera autónoma y de acuerdo a, digamos, a su desarrollo. Y ahí también hay una serie de elementos que pueden ayudar. ¿Qué fortalezas tiene él en relación con la interacción con su entorno? ¿No? De repente tiene personas mayores, adultas que lo ayudan, ¿no? O que en la familia han asumido, digamos, educación como un proyecto de familia, que eso es, digamos, es una estrategia muy importante que ha unido a las familias, es el de no designar solo a este rol de ayudar en el proceso solamente a una persona del núcleo familiar. No, a veces solo es la madre, o solo es la tía, o solo es la abuela, o solamente la hermana, sino que se dialoga en familia, se conversa, y el lograr aprendizajes de nuestro hijo o hija con discapacidad se convierte en un proyecto de familia. Entonces ahí todos colaboramos. Entonces, si hay familias que se han logrado medianamente hacer, que pasan por conocimientos, pero también pasan por voluntades, también eso se convierte en un elemento importantísimo. Entonces, yo quería colocar y recordar, digamos, esta lista de cotejo que abona básicamente en este elemento que Boris nos hablaba y nos decía, es importante saber cómo le agrada a él, qué lo motiva. Entonces, esta herramienta que justamente identifica fortalezas nos puede dar ideas muy claras para que cuando yo trabaje ya en el día a día mi experiencia de aprendizaje,
yo sé perfectamente por dónde tengo que abordar para que él se pueda motivar, para que él mantenga el interés. Entonces eso nos parecía importantísimo. Ya en el día a día, en la experiencia de aprendizaje, hay preguntas a veces que surgen y que tienen que ver cómo es que yo puedo motivar o qué es lo que él lo motiva, ¿no? Entonces, en el escenario ya de la experiencia de aprendizaje, los estudiantes pueden sentirse entusiasmados, ¿no? Cuando están involucrados en la situación de aprendizaje planteada, ¿no? Y estamos justamente aquí y recordando un poco todos los componentes de las experiencias de aprendizaje que son los que trabajamos a diario. Entonces, ¿cómo se entusiasman ellos, digamos, en una experiencia determinada cuando la situación planteada allí a ellos se sienten identificados, conocen, los motiva, los llama, en fin, entonces se sienten parte de ello, entonces ahí definitivamente los ajustes que puede haber realizado el docente en esa situación están en el clave diversidad porque él ya los conoce. Entonces, cuando plantea esa situación o que tiene que ajustar esa situación de aprendizaje, lo hace justamente pensando en todo este periodo de conocimiento de nuestros estudiantes. Otro elemento importante también en esta clave de experiencia es que los estudiantes se sientan motivados cuando comprenden dicha situación y el reto planteado. Todos nos motivamos cuando nos sentimos parte de y estamos embarcados, digamos, en una situación y yo soy parte de un equipo y entonces siento que me entienden, entiendo también y me voy sumando a la tarea. Esto pasa cuando todos tenemos real conocimiento de que la situación de aprendizaje, ¿a dónde va? ¿No? ¿Cuál es el reto que está planteado? ¿Cuál es el propósito? Entonces sí es importante que el estudiante se motive y la mejor forma de motivar es que él tenga pleno conocimiento de a qué es lo que va a lograr con ello, ¿no? Y expresarlo y definitivamente hacer que él lo conozca puede llevarnos a utilizar múltiples formatos, no solamente el que está planteado en Aprende en Casa, sino yo tengo como docente ver las formas de poder hacer que él lo comprenda, ¿verdad? Y también allí es importante digamos, la colaboración de los pares, ¿no? Muchas veces, y eso nos ha pasado a los docentes en las aulas, lo que a veces los docentes no logramos comunicar, no logramos hacer entender a nuestros estudiantes, lo hace en segundos el compañero que estaba al lado, ¿no? Le habla en su idioma, le habla en la clave, digamos, utiliza elementos porque lo conoce, de pronto mejor que el docente porque está ahí en el día a día de su par, entonces, y ya se siente él involucrado. Entonces, sí es importante fuertemente para motivar a nuestros estudiantes, asegurarnos que él conozca básicamente la situación del aprendizaje, el reto planteado, el propósito de ello, ¿no? También es muy importante la participación activa en todo el proceso de la experiencia de aprendizaje. El entusiasmo e involucramiento del docente es contagioso, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy, y definitivamente voy a utilizar una sesión de aprendizaje que está en Aprende en Casa, voy a realizarle algunos ajustes, y eso hemos hablado en otro momento, ajustes a algunos componentes de la experiencia de aprendizaje, pero creo que hay un factor emocional también muy fuerte, es decir, yo me tengo que entusiasmar con esta experiencia de aprendizaje porque lo que voy a transmitir no solamente va a ser desarrollo de competencias, sino también voy a transmitir emoción. Entonces, y los estudiantes lo van a asumir, lo van a sentir. Entonces, también es muy importante que esta experiencia de aprendizaje sea, digamos, asumida también con esa motivación. Y si tenemos que hacerle los ajustes, que también, porque sentimos que la experiencia, yo puedo hacerlo mucho más, más enriquecedora, mucho más estimulante, en fin, puedo hacerle todos esos ajustes, pero el tema es que yo también esté bastante convencido de lo que voy a transmitir, de lo que voy a lograr. Entonces, eso es un punto emocional importantísimo, y creo que todos, de alguna manera, sí, es algo que recordamos de nuestra época escolar o cuando éramos estudiantes, justamente aquel docente que vivía la clase, vivía lo que transmitía, ¿no? Aquel docente que leía algún poema y vibrabas al leerlo y tú inmediatamente sentías ello
y había, digamos, una conexión, y una conexión mucho, que tiene que ver mucho con lo emocional y que obviamente se activa y el aprendizaje y todo lo que a veces vamos buscando se logra mucho más rápido, ¿no? Entonces ahí ese involucramiento no solamente es conocimiento, sino también convencimiento, motivación y entusiasmo. También otro elemento importante de la motivación, y estamos en un contexto virtual todavía, es la variedad en el uso de las tecnologías. Entonces allí también nuestras sesiones de aprendizaje siguen siendo en un entorno virtual. Hay una serie de aplicaciones, aplicativos que podemos motivar. Además los chicos, digamos, están en una clave de velocidad en recepción de la tecnología mucho más rápida que de repente que nosotros, y entonces motivarlos también desde ese lado, ¿no? Utilizando una serie de aplicaciones, ¿no? Como el Mimento, el Canva, en fin, el Pupiletras. Hay una serie de elementos que pueden ayudar, ¿no? Y que se pueden insertar en la experiencia de aprendizaje y que puedan motivar, mantener ese esfuerzo y conectarse para lograr lo que definitivamente nos hemos planteado como un propósito, ¿no? Esa conexión que les hablaba es también muy importante entre el profesor y los estudiantes, y esa conexión está marcada desde el lado emocional, de cuán entusiasmado yo me siento por esta experiencia de aprendizaje, la puedo transmitir, le he hecho los ajustes, y eso también es recepcionado por el estudiante, ¿no? También motiva todo este tema de la forma, ¿no? Los gráficos, la exposición, y ahí hemos visto realmente en todo este contexto, que ya va más de un año, los docentes y todos los docentes hemos aprendido a una velocidad de ese entorno virtual, pero hay realmente experiencias de aprendizaje en donde los docentes se han puesto mucho de su parte, y no solamente digamos, hay mucha información, mucho conocimiento, sino también hay muchos elementos importantes que impactan, ¿no? Solo al estudiante, pero también a las familias, y los invita, ¿no? Todo suma de pronto en este desafío de lograr aprendizajes a diario. Otro elemento importante, a partir un poco de lo que decía Boris, era un poco el hecho de hacer unos buenos inicios, ¿no? De plantear un buen inicio. Bueno, y el buen inicio tiene que ver obviamente con el conocimiento de los estudiantes, qué los motiva, qué les interesa, y ahí, bueno, está todo este tema de utilizar esta herramienta de la identificación de fortalezas, pero también ya en la experiencia de aprendizaje, el factor de traer algo nuevo, el factor sorpresa de hoy vamos a empezar la experiencia de aprendizaje de una manera distinta, ¿no? Voy a recurrir a otros elementos que va a captar su interés y que tiene que ver también obviamente con la disposición de ellos, pero también con el conocimiento, y aquí juega mucho todo esto de cuánto los conozco, cuán diverso, cuánto de conocimiento tengo de la diversidad de mis estudiantes. Entonces ahí puedo empezar con una pregunta, un reto, o empezar con un organizador gráfico, o simplemente es solamente interacción, estoy preguntándole y repreguntándole, en fin, variar el inicio de la experiencia de aprendizaje también es algo con que puede marcar, digamos, el hecho de que los estudiantes se motiven y mantengan esa motivación a lo largo de la experiencia, y eso les lleve a persistir. Y también aquí un punto importantísimo es cómo le gusta aprender a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, y si bien la experiencia de aprendizaje contempla un poco toda esa diversidad, y en relación a eso realizo ajustes, pero ya en los trabajos o en las actividades sí es muy importante tener en cuenta cómo le gusta aprender, ¿no? Con el docente, de manera más autónoma, ¿no? Es más activado, es más tranquilo, le gusta trabajar más en grupo o más solo, en fin. Entonces, creo que eso también parte muchísimo del grado de conocimiento que tengo de mis estudiantes y cómo también los voy desafiando, ¿verdad? Entonces, en esa interacción de pares, de lograr que encuentren en sus compañeros apoyos, y en base a teniendo, sí, muy claro que la experiencia de aprendizaje definitivamente necesitan algunos ajustes para nuestros chicos con discapacidad. Otro elemento que veíamos importante a raíz de lo que nos ha planteado ya Boris, y nos ha hablado lo importante y cómo es que mantenemos ese esfuerzo y persistencia, y qué elementos previos
son necesarias para ello. Sí, en el caso de nuestros chicos, digamos, y en realidad vale para todo lo que lo necesite, sí es importante tener, digamos, como un sistema de recordatorios para tener presente la meta o el producto de la experiencia de aprendizaje y su importancia. La experiencia de aprendizaje puede variar o puede durar, ¿verdad?, varias jornadas, y por lo tanto, a veces en el camino, de pronto, no, podemos no estar muy presentes con cuál era la meta, cuál era el propósito de este aprendizaje. Entonces, sí es importante tener ahí un sistema de recordatorio, con algún elemento virtual, en fin, en donde no perdamos de vista que esta es la meta, ¿verdad? Que este es el propósito de todas las actividades que voy realizando, ajustadas o no, sí, tienen este propósito, ¿no? Entonces no hay pérdida de vista. Otro elemento también que ayuda un poco a este esfuerzo es el establecer los climas de confianza, ¿no? Un clima de confianza, y sabemos que en el entorno virtual es un poco más complejo, ya, estos elementos, y de hecho todos nuestros estudiantes, digamos, han perdido esta riqueza de la interacción, del otro, del diálogo, y a veces en lo virtual no necesariamente se puede dar. Entonces, ahí hay una serie de vacíos y hay una serie de elementos que vamos a tener que trabajar cuando los chicos vayan retornando a la presencialidad. Pero aún así en el entorno virtual sí es importante generar este clima de confianza, ¿no? Reconocer la emoción del otro, no exponerlo. En el caso de los estudiantes con discapacidad, ellos pueden tener otras formas de expresión, otras formas de presentar sus productos, sus evidencias. Entonces, exponerlo a que presenten en un mismo formato, ahí no estamos generando confianza porque estamos generando ansiedad en él. Entonces eso pasa también por tener un conocimiento de con qué formas es que yo estoy consensuando con él, con la familia, con él que va a ir expresando sus evidencias. Entonces allí generamos también un clima de confianza porque él va a sentirse respetado en su proceso en el que está, pero también en su forma de expresar. Entonces allí, en esos pequeños detalles, a veces generamos conexión, confianza, pero si no lo hacemos y a veces tendemos a homogenizar, también perdemos mucho y estos elementos que a veces cuestan luego recuperar. Entonces ahí como ayudamos al estudiante, mostramos el propósito de aprendizaje de múltiples maneras, justamente lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? De diversos formatos, promover la división de propósito de metas de largo y corto plazo y tener un recordatorio para ello, mostrar el uso de herramientas y estrategias de planificación, ya sean manuales o tecnológicas, diferenciar el grado de dificultad o complejidad, y aquí tiene que ver mucho con este tema del nivel de desarrollo curricular del estudiante, puede ser que en un área está en el desarrollo donde está el aula y solamente necesita algunos ajustes, solamente necesita algunos apoyos, algunas múltiples formas de representación, pero puede ser que en una determinada área él no se encuentra en el nivel de desarrollo curricular del aula y por lo tanto yo tengo que respetar ese proceso y tenemos un currículo que se maneja con estándares, competencias que nos permiten mirar y seguir digamos, la línea progresiva del aprendizaje, siempre en progreso, ¿no? Si bien puedo tomar algunos elementos de los años anteriores, pero siempre asegurando de que el estudiante va en progreso, ¿no? Va respetando su proceso, pero siempre en una curva de progreso. Otro elemento importantísimo es fortalecer la colaboración, ¿no? De sentirse que nuestros estudiantes son parte de una comunidad de aprendizaje, ¿no? El aula es una pequeña comunidad de aprendizaje en donde tenemos, digamos, cosas que aprender, pero también tenemos cosas que ofrecer, podemos equivocarnos, digamos, podemos volver a hacer algunas cosas, tengo que reforzar algunas cosas, en fin. Entonces, es una comunidad en donde el docente también da esas señales con pequeños gestos de que él también está aprendiendo, que también está aprendiendo de los estudiantes, y ellos puedan sentir esa conexión de que él también aprende. Entonces, eso va generando también un clima de confianza, una conexión, de decir, yo aprendo, me equivoco, pero ya mañana voy a hacerlo mejor, y también le pasa a mi docente, también a veces
aprende día a día, de pronto dice, ahora encontré otra forma y comunica eso, entonces logra una empatía también en el aula que ayuda a este tema de la confianza. Los apoyos mutuos entre compañeros, ¿no? Y eso es algo que lamentamos mucho, obviamente, a raíz justamente de este contexto de emergencia y que hemos tenido que trabajar el servicio educativo de manera virtual. Estos apoyos mutuos, si bien ahora son a la distancia, tratemos siempre de fortalecerlos, tratemos de que los chicos conversen entre ellos, que si bien conversamos nosotros de manera personalizada, depende con la familia, con los estudiantes, no perdamos esa riqueza de hacer que los chicos puedan conversar entre ellos, ¿no? Sobre todo uno de nuestros chicos con discapacidad a veces no logra conectarse, no logra ingresar. Puede mucho cuando un compañero lo llama por teléfono, cuando le llega algún mensaje de algún compañero, tiene un peso realmente enorme emocional, porque él se siente parte, ¿no? Y ayuda muchísimo. Entonces, a pesar del contexto virtual, tratemos en lo posible de no perder estos espacios de diálogo entre ellos, que en otra cosa son apoyos mutuos, ¿no? Y yo necesito del otro para seguir avanzando. Otros elementos importantísimos también para trabajar el esfuerzo y la persistencia son estos grupos de colaboración, ¿verdad? Que se van creando en las aulas, también entre familias, ¿no? También entre familias. Los grupos de colaboración, ahora que casi todos los padres que tenemos chicos en edad escolar, tenemos grupos de WhatsApp, ¿verdad? A los que pertenecemos y ahí estamos mucho más enterados, estamos mucho más cerca del proceso de nuestros hijos, ahora también que ayudamos en ello. Entonces, también allí, digamos, no hay mejor sensibilización, digamos, y lo hemos comprobado cuando teníamos estos talleres de sensibilización con familias de chicos que tenían compañeros con discapacidad en el aula. Entonces, y nosotros se hacían, a través del SANE, hacía talleres justamente con ellos para ayudarlos a que tienen que primero acoger al chico y que ellos puedan transmitir eso a sus hijos, ¿no? Y nosotros podríamos darle muchos elementos para sensibilizarlos, pero a veces el testimonio de un padre o una madre, ¿no? Puede más que todo ese consulto teórico que yo pueda querer trasladarle. Entonces, estos elementos de colaboración son muy importantes, de no perderlos, sobre todo en esta línea de no permitir que nuestros chicos con discapacidad no continúen en el sistema o se desconecten, no tienen el apoyo. Entonces, y a veces como docentes ya nos sentimos impotentes, recurrimos y a veces tenemos que recurrir también a otras familias que puedan dialogar con ellos. Para lo importante es de que el estudiante no pierda el servicio educativo, que se mantenga en el sistema, que la curva del progreso del aprendizaje tiene que mantenerse. En fin, otros programas para todo ahí en relación a apoyos, ¿verdad? A veces hay directores en conjunto con docentes que tienen estrategias muy interesantes de poder identificar cuáles son mis estudiantes vulnerables, que los que necesitan apoyo. Pueden ser los chicos con discapacidad, pero también otros tipos de estudiantes que están en riesgo siempre de irse de la escuela por algún motivo. Entonces, creo que la mejor forma de ayudarlos en un primer plano es conocer quiénes son. Entonces, sobre ello ya la comunidad educativa trata de poder ver las formas de darle mayor soporte a la familia, al estudiante mismo, al docente que está a cargo, en fin, de crear todas esas redes de apoyo para que nuestros estudiantes no dejen o no abandonen la escuela. Y bueno, aquí una cosa que ya lo hemos dialogado, que una de las fuentes principales de compromiso definitivamente proviene de los compañeros, del apoyo entre ellos. Entonces es muy importante mantener esa comunicación, ya sea por teléfono, por web, por mensajes de texto, de alguna forma, mientras estamos todavía en el contexto virtual, para que ellos se sientan parte y no se sientan desconectados y que son parte de un aula, pero también de una pequeña comunidad de aprendizaje. Y con esto vamos terminando con qué elementos también dentro de la experiencia de aprendizaje nos ayudan a autorregularnos. Es básicamente con el hecho de tener siempre a la mano recordatorios, sugerencias, rúbricas
¿no? Que nos ayuden a anticipar y reducir la frustración, que orienten las tareas, traten de eliminar los distractores, que trabajemos metas en el aula que siempre estén considerando fortalezas también y dificultades de nuestros estudiantes, y invitándolos siempre a este tema de la autorreflexión, que es lo que hablaba también fuertemente Boris, y cómo hacemos esto con nuestros chicos con discapacidad, de repente usar algunos formatos que los lleve a que ellos también puedan entender cómo van aprendiendo, con qué cosas les gusta aprender más, tener esos elementos claros de cómo aprenden, los ayudan también a que ellos puedan ir autorregulándose, ¿no? Entonces, el hecho también, cómo ayudamos, proporcionamos rúbricas de evaluación con diferentes niveles de logro, todo este tema de que ya lo hemos trabajado con los criterios de evaluación, y todo ello que abona básicamente a que estas experiencias de aprendizaje se conviertan en unas experiencias increíbles, en donde el docente mantiene una motivación, él se entusiasma con la experiencia, nos las transmite, yo colaboro, soy parte, sé que me puedo equivocar, pero que mañana lo voy a hacer mejor, mis compañeros me apoyan, en fin, todos estos elementos emocionales que también suman en esta experiencia, y vamos en conjunto, desde cada uno de nuestro lado, logrando algo que todos queremos, y es mejorar cada día los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por mostrarnos estas posibilidades, ¿no?, pedagógicas que nos has mostrado, ¿no es cierto?, que nos permite, pues, abrir, ¿no?, las puertas hacia la atención de nuestros estudiantes en todos los niveles y modalidades, pero a la luz del diseño universal de aprendizaje, ¿no?, en relación a cómo involucrarlos, cómo motivarlos, cómo mantener su esfuerzo, su persistencia, ¿no?, en el proceso de aprendizaje, ¿no? La meta final con todo ello es favorecer, pues, estudiantes decididos, motivados al momento de enfrentar los retos frente al aprendizaje, ¿no es cierto? Y bien, de esta manera vamos a entrar ahora a nuestro tercer bloque, el tercer bloque de preguntas, ¿no? Y bueno, hemos tratado de recoger algunas preguntas, también comentarios que han estado dejando en el chat de esta transmisión, para poder darle profundidad y nos puedan dar un poco más de luz, ¿no? Entonces, vamos a ir con la primera pregunta, que creo que lo pueden contestar cualquiera, Rocío, pero fundamentalmente Boris, ¿no? Hay una pregunta que nos están haciendo y lo he agrupado en realidad en dos nada más. Hay una que dice, desde el DUA, ¿cómo se trabaja, cómo se aborda no solo a estudiantes con alguna discapacidad, ¿no?, sino en realidad reconociendo en esa diversidad también a los estudiantes con talento y superdotación? ¿Cómo ve esto el DUA, no es cierto? Eso es una pregunta. Y las otras dos, que tiene que ver con cómo plantear, dice, estrategias que brinden variedad para atender a los diferentes procesos de aprendizaje de cada estudiante, ¿no? Y a partir del propósito planteado para una sesión de aprendizaje, ¿de qué manera o qué acciones se pueden incorporar para que los estudiantes planteen sus propias metas? Son en realidad tres preguntas que quisiéramos nos puedan aclarar. Cuando se plantea inicialmente, te voy a pedir en algún momento, César, que me puedas repetir las preguntas para poder ir como ordenando la respuesta, pero cuando se plantea inicialmente esto de abordar no solo a los estudiantes con discapacidad, sino que también imaginamos que tenemos estudiantes como en unos márgenes, ¿cierto? Estudiantes a los cuales les cuesta acceder al sistema educativo tradicional, y por otro lado tenemos estudiantes a los cuales el sistema tradicional no les otorga desafíos, ¿cierto?, sino que se considera como algo sencillo. Desde la perspectiva del DUA, claramente ese es el foco. Ese es el foco. En algún momento de la presentación yo les dije, nuestras redes, a pesar de que todos tenemos estas redes, la forma en la cual se comportan no son iguales. Y esto lo podemos evidenciar en cualquiera de las formas en las cuales nosotros nos relacionamos con cualquier persona.
¿cierto? Incluso uno mismo va cambiando con el tiempo. Por tanto, el concepto, aquí hay un concepto central que es del diseño universal para el aprendizaje, que es de variabilidad. Este concepto de variabilidad es cómo diferimos en nuestras redes de aprendizaje entre los estudiantes y es entre e intra. Dentro de los mismos estudiantes también ellos van variando. Y eso también les pasa a los docentes, les pasa a cualquier persona. Todos somos distintos. Por tanto, lo que hay que hacer, aquí esto no es ciencia aeroespacial, esto no es tecnología de la NASA, ni tampoco ahora de todas estas empresas que están lanzando los magnates, ¿cierto? De Amazon, de Tesla, ¿cierto? No, esto es bien sencillo. Entrega alternativas. Hay que entregar un sistema que sea flexible. Por tanto, un sistema que tiene una forma rígida de poder abordar a los estudiantes, no va a abordarlos a todos. Hay que abordarlos desde una perspectiva flexible. Y aquí está el otro concepto. Cuando nosotros diseñamos objetivos, evaluaciones, métodos de trabajo y escogemos materiales, el centrarse específicamente en un objetivo, por ejemplo, y determinar una única forma para lograr ese objetivo, va a generar barreras para que los estudiantes que están en estos márgenes puedan acceder. Hay que considerarlo y por eso hay que flexibilizar y hay que abrir la posibilidad de este objetivo, ¿cierto? No solo lograrlo de una única forma. Y asimismo las evaluaciones, no tener una única forma de evaluar. Permitir que los métodos que estamos entregando sean flexibles. ¿Cuáles son métodos flexibles? Por ejemplo, en el contexto que estamos de pandemia, decimos vamos a hacer una clase, ¿cierto? Y hacemos esta clase en este formato. Le debe estar pasando a la gente que está ahora, gente que está en línea en este momento. Sin embargo, cuando permitimos flexibilidad, dejamos este webinar grabado y permitimos que la gente pueda acceder en otro momento. Pueden revisitar, los mismos que están ahora participando pueden revisitar esto y decir, hay algo que Rocío dijo que me pareció muy interesante, que me llamó mucho la atención, pero no recuerdo qué es. Entonces yo voy a ese registro nuevamente y puedo acceder a él. Si no pude participar en vivo, también tengo otra alternativa. Eso es flexibilizar. Y a eso es lo que voy yo en el concepto de que no es algo que sea desconocido para las personas. Esto es algo de mucha lógica, de mucho sentido común y es flexibilizar. Esa es la forma en la cual nosotros necesitamos ir trabajando para poder abordar tanto a los estudiantes que consideramos en alguna situación de vulneración, ¿cierto? Que efectivamente, y eso hay que reconocerlo, hay grupos de estudiantes que sistemáticamente son vulnerados por los sistemas educativos, porque tenemos un sistema que es demasiado rígido. Estudiantes con discapacidad, estudiantes en situación de vulneración social, estudiantes en situación migrante, estudiantes en contextos de interculturalidad, estudiantes, lo que se nos ocurra, ¿cierto? Hay muchas razones, muchas características de las personas por las cuales son segregados, discriminados, pero cuando nosotros permitimos esta flexibilidad, abrimos la posibilidad para que todos ellos puedan acceder. Ahí te hago el recordatorio, César, de la otra pregunta que tú me habías mencionado. Sí, que creo que también lo has abordado a partir de la respuesta que has dado, porque la pregunta estaba en relación a qué actividades, qué acciones se pueden incorporar frente a un propósito planteado, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué acciones se pueden incorporar desde una sesión de aprendizaje propiamente, ¿no? Para los estudiantes, para que ellos puedan plantearse sus propias metas. Perfecto. Sí, y ahí quiero sumar dos elementos importantes. El primero, la razón por la cual en la presentación que yo les hago no coloco estrategias, ejemplos, recomendaciones, es porque cada docente en su contexto va a saber qué decisión tomar, pero basado en la reflexión que realice. Por eso esas preguntas de reflexión creo que son tan importantes.
permito elecciones, mis estudiantes se sienten seguros, lo que estoy entregando es importante para ellos, tienen claro cuál es el objetivo de trabajo, tienen claras las expectativas de trabajo en equipo, la información que les estoy dando de retroalimentación es una información oportuna, valiosa para ellos para que tomen decisiones, permito que se autorregulen, entrego herramientas para que se autorregulen, entrego estrategias o entreno estrategias para que ellos puedan enfrentar desafíos. Esas preguntas son las que tenemos que hacernos. Y cuando nos hacemos esas preguntas y incorporamos un sí a cada una de esas preguntas dentro del diseño que hicimos, estamos permitiendo que los estudiantes sean decididos y motivados y lo estamos abordando a todos. Pero la respuesta tiene que ser sí, no para algunos. Tiene que ser sí para todos. Porque el sistema tradicional, muchos de nosotros fuimos formados en un sistema tradicional, el sistema tradicional sirve, pero no para todos. Ese es el aporte que entrega el diseño universal para el aprendizaje. Solo un tip más. Cuando ustedes partan una sesión con un niño, ya sea de 3, 4 años, que esté recién comenzando la escuela, como un joven que está cursando la secundaria, como un estudiante universitario, a todos ellos permite la opción de comenzar la sesión con ¿cuál es tu meta para el día de hoy? Y hazlo sistemáticamente. En cada sesión, pregúntale a los estudiantes, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres trabajar? Hoy día estás con sueño, trabaja, por ejemplo, en no dormirte. Hoy día estás un poco triste, trata de pasarlo bien en la sesión de hoy. Hoy día estás con mucha energía, quizás trata de pensar en cómo controlar o regular esto. Hoy día estamos tratando un tema que te apasiona, bueno, trata de investigar más sobre esto y participar más en la sesión. Cualquiera de estos objetivos permite que tus estudiantes puedan desarrollar esos objetivos y ahí ellos se van a apropiar de esta experiencia de aprendizaje. Eso. Muchas gracias, Boris, por la profundidad en esta respuesta que nos amplía un poco el horizonte hacia dónde se apunta cuando hablamos del DUA, ¿verdad? Gracias por esos valiosos aportes también a Rocío. Y bueno, comentarles que hoy hemos recorrido esta ruta que nos ha permitido explorar el diseño universal del aprendizaje desde uno de los principios, quizás el más relevante para el aprendizaje, el principio del compromiso, ¿no? Que significa reconocer el cómo las redes neuronales de compromiso están implicadas en todos los procesos, en realidad, de aprender, ¿no? Y considerar elementos clave desde el aula, desde el rol del docente, ¿no? Bueno, así vamos llegando al final de nuestro webinar. Y queremos hacerlo con la presencia de nuestra directora de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Ella es la señora María Clelia Zagal, a quien vamos a recibirla, a quien le invitamos a que nos den las palabras de cierre a este importante evento. María Clelia, te escuchamos, por favor, en tus palabras. Gracias, César. Muy buenas tardes a todas y todos los participantes. Los saludo en nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Educación Básica Especial. Un agradecimiento especial a Rocío, a Boris, a César, a nuestros intérpretes de lengua de señas peruanas. Realmente Boris es un aliado de la educación inclusiva en el Perú. Le agradezco de manera personal por su compromiso y la buena disposición para compartir siempre su conocimiento y la experiencia en este importante tema. Desde el Ministerio de Educación estamos impulsando fuertemente la educación inclusiva para todas y todos nuestros estudiantes, incluidos nuestros estudiantes con discapacidad, en el cual reconocemos y valoramos la diversidad como un derecho y una fortaleza. Sabemos también que es un reto gigante, que falta mucho por avanzar en el país, que el contexto de pandemia es un contexto difícil donde las brechas se acrecientan. Pero también es importante reconocer que existen logros significativos en este camino. Por ejemplo, la aprobación del Decreto Supremo 007, que modifica el reglamento de la Ley General de Educación, que ha sido una construcción y un trabajo de al menos 2 años, y que impulsa una educación inclusiva y entre unos de sus mecanismos regula
al diseño universal para el aprendizaje, que brinda flexibilidad al sistema educativo para poder autoajustarse de manera flexible, que es algo que creo que hemos ganado en este contexto difícil, ¿no? El sistema educativo se ha tenido que autoajustar, ha tenido que ser flexible para poder atender la emergencia sanitaria sobre la base de las diferentes características de nuestros estudiantes y sus fortalezas. El DUA, este marco de trabajo, considera la variabilidad de las personas al momento de diseñar las respuestas educativas pertinentes e inclusivas. Por eso nos parece tan relevante, eliminando de manera sistemática, intencionada, las barreras para el aprendizaje que pueden estar presentes en casi cualquier componente educativo que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que pone como centro al estudiante, a este aprendiz experto. Partiendo del reconocimiento de la importancia de la implementación del diseño universal para el aprendizaje en el sistema educativo peruano, no solamente a través de la normativa que ya les he comentado, es que se está impulsando estos espacios como este webinar y otros espacios de formación para poder capacitar a nuestros docentes y nuestros profesionales de educación en el diseño para la implementación del diseño universal para el aprendizaje en nuestras aulas. A la fecha hemos capacitado más de 17,000 profesionales en neurodiversidad y diseño universal para el aprendizaje y actualmente este año, junto con la Dirección de Formación Docente y en el marco del Programa Nacional de Formación, se va a capacitar en el curso prácticas educativas inclusivas, diseños universal para el aprendizaje. Esta capacitación, esta formación se va a realizar a través de la reflexión de casos y situaciones del aprendizaje y van a poder, y todos los docentes van a poder acceder a esta capacitación a partir de las páginas de Perú Educa, y lo vamos a ofrecer entre agosto y septiembre de este año. También con mucho gusto veo que desde otros espacios y desde la Municipalidad de Lima, que es un aliado del Ministerio de Educación, también se está fomentando la formación. Bueno, sin más, creo que me he extendido un poco, pero me parece importante darles el marco y también invitarlos a seguir participando en estos espacios de reflexión, que son muy importantes, y a seguir trabajando de manera colaborativa con nuestras familias, entre docentes, con nuestros estudiantes. Sigamos construyendo una educación y una sociedad más inclusiva y más justa. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clelia, por tus importantes palabras que nos motiva, ¿no? Como sistema, en realidad, como sistema educativo, a seguir apostando por la inclusión, que en realidad significa transformar la sociedad en una sociedad más solidaria, ¿no? Más plena para todos y todas. Muchísimas gracias por ese compromiso que siempre lo has demostrado. Bien, y de esta manera vamos llegando al final de este importante webinar, agradeciendo nuevamente a quienes han hecho posible que hoy día nos enriquezcamos con todas las reflexiones, a Boris, a Rocío, a María Clelia, y bueno, también agradecer a Perú Educa por esta plataforma, a nuestros intérpretes de lengua de señas peruana, Ena Espinosa y Luz Fernández, que han hecho posible que esta actividad justamente sea accesible para todos y para todas, ¿no es cierto? Y por supuesto, a todos ustedes que nos han acompañado con su sintonía desde casa. Así que sigamos cuidándonos, sigamos construyendo un país cada vez mejor. Y bueno, un abrazo para todos y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.